precisamente en relación a esos miedos que existen. Subir el impuesto predial entre un 50 y un 300%. Se ha quedado corto en relación a lo que es la realidad territorial en Colombia. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa la hora en la que ustedes vean este video. Gracias por estar en este canal. A la gente que se ha suscrito, gracias infinitas, que me sigue escribiendo, que sigue comentando todos los videos con las noticias más importantes del día, gracias. Si ustedes no lo han hecho, si no han participado, los y las invito a que lo hagan, pero además que se suscriban. Llegamos a 60,000 suscriptores, la idea es que lleguemos a los 75,000 o si se puede más de acá a diciembre. Realmente la meta es llegar a los 75,000. Yo sé que ustedes me van a ayudar, así que por favor compartan este video. Los protagonistas de estas noticias. Una muy importante y que de repente surgió desde el viernes pasado fue y tiene que ver con los ministerios de Hacienda y de Agricultura. ¿Por qué? Porque estos dos ministerios presentaron la propuesta sí, fue el pasado jueves, el proyecto de ley sobre el impuesto predial. Y esto, digamos, ha traído y ha recibido cierto rechazo de los constructores y de algunos comerciantes, dos de los principales gremios del país, porque aseguran que básicamente sus carteras y por ejemplo, el tema de la construcción de la vivienda se va a ver completamente afectado con este proyecto de ley. A pesar de que el ministro de Hacienda ha salido en distintos medios de comunicación, en la W Radio lo tuvimos el fin de semana, explicando y haciendo pedagogía de qué iba a pasar con este pago del impuesto predial, qué iba a pasar con los hogares colombianos, por ejemplo, en distintas ciudades, en Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, las ciudades principales, etcétera. Y el gobierno nacional ha tratado de explicarlo, tal vez no se comunicó desde un principio como luego realmente se explicó y se hizo la pedagogía, pero básicamente se entendió como que iba a subir el impuesto predial entre un 50 y un 300%. Y esto fue lo que le quedó a la gente. Entonces, evidentemente, pues la gente ha entrado en pánico diciendo, imagínense esto, si suben el impuesto predial en más de un 300%, ¿qué voy a hacer con mi casa? Las familias de clase media, las familias de clase baja, las familias de clase alta. Para esto vamos a hablar hoy y para que nos desarrolle, digamos, todas las ideas y nos responda algunos cuestionamientos, vamos a hablar con el Instituto Agustín Codazzi, exactamente con su subdirector general del IGAC, él es Diego Carrero. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ti, María Camila, y por supuesto a toda la audiencia que nos escucha en este momento para hablar de un tema de tanta importancia para los hogares colombianos. El sector de la construcción y sobre todo de la vivienda, por ejemplo, Camacol ha dicho después de este proyecto de ley firmado por estos dos ministerios, Dios mío, ahora sí va a subir la vivienda, esto va a impactar de una manera directa a los hogares colombianos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, yo creo que lo primero que hay que enviar es un mensaje de tranquilidad. Este es un proyecto de ley que, como su nombre lo indica, establece unos topes al crecimiento del impuesto predial. Hoy el impuesto predial viene creciendo de manera significativa en muchos lugares de la geografía nacional, en diferentes municipios, donde se realizan procesos de actualización catastral. Este proyecto de ley justamente es para todo lo contrario a lo que se está planteando en algunos lugares y precisamente en relación a esos miedos que existen. Hoy tenemos dos leyes, la ley 44/1990 y la ley 1995 del 2019, que establecen unos límites al crecimiento del impuesto predial, pero hay que decirlo que la ley, la 44/1990, se hizo en un momento en el que el país no estaba formado catastralmente, y en el caso de la ley 1995 se establecen unas excepciones. ¿Excepciones como cuáles? Como que los predios no hayan sufrido ningún tipo de cambio entre la última actualización y la actualización que va a entrar en vigencia. Entonces, en ese orden de ideas, aquí lo que nosotros queremos es colocar un límite, un tope, que en todo caso, respondiendo y dando cumplimiento al principio de la descentralización y la autonomía que tienen los municipios, puede ser a su vez desarrollado y con mayor amplitud por parte de los municipios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los municipios pueden colocar un techo
más por debajo del techo que nosotros estamos colocando, de esa sombrilla grande, por un lado. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Y de otro lado, es importante destacar que en el caso de las principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, ya los procesos de actualización catastral han surtido efecto. Así que esta norma, particularmente, ¿dónde tendría efecto? Tendría efecto en la ruralidad colombiana, que es donde tenemos los grandes atrasos en materia de actualización catastral. Eso quiere decir que a las ciudades principales no va a afectar, por ejemplo, en temas de vivienda. El señor de Camacol decía que las viviendas o las ventas de viviendas vienen cayendo en menos de un 48%, vienen creciendo unas tasas impresionantes y que esto va a afectar el sector de vivienda en las ciudades principales. Esto puede ser desmentido en este momento. Claro que sí, eso no sería así, además por dos razones. La primera de ellas, vuelvo y repito, tal como tú lo señalas, en las grandes ciudades ya los procesos de actualización catastral están vigentes. En ese orden de ideas no se están pensando intervenciones en relación a actualizaciones catastrales en el corto plazo, primer elemento para tener en cuenta. Pero el segundo elemento que hay que tener en cuenta es que justamente el tope más bajo que existe en términos de crecimiento del impuesto predial está en inmuebles menores a los 135 salarios mínimos legales vigentes. Es decir, que este es un proyecto de ley que si particularmente va a beneficiar a alguien es al 90% de los ciudadanos que se encuentran por debajo, que tienen inmuebles por debajo de los 135 salarios mínimos legales vigentes, y que en ese orden de ideas, al no ser una cosa que se va a hacer de manera inmediata, al no ser un proceso que va a aplicar en principio para las grandes ciudades, porque esas ciudades ya están actualizadas catastralmente. Pero en tercer lugar, teniendo en cuenta que el 90% de los inmuebles está por debajo de este valor, pues realmente no hay motivos para alarmarse, y más bien lo que nosotros convocamos es un gran diálogo nacional, técnico también, en la materia, de tal suerte que podamos no solamente resolver todas las dudas, sino que por supuesto si hay algo para ajustar, pues podamos hacerlo. ¿Usted cree que tal vez se comunicó mal el proyecto de ley porque todo el mundo lo entendió así, de esa forma? Creo que sí ha existido un problema en relación a la manera como se ha presentado ante la sociedad colombiana. Fue un proyecto que se radicó, como tú lo señalabas, el día jueves 8 de noviembre, que el 9 ya tuvo reacciones. Nosotros estábamos preparando diferentes tipos de diálogos con actores políticos del orden nacional, del orden local, con los alcaldes electos, con los concejales municipales electos, con los medios de comunicación, con las diferentes bancadas de gobierno, con los gremios. Y en ese orden de ideas, bueno, creo que hubo allí dificultades, hubo problemas, pero creo que los podemos solventar. Hoy por hoy hay dos proyectos de ley adicionales, uno que fue radicado por la bancada del Centro Democrático, otro que está radicado por parte de la congresista Alexandra Vázquez, justamente del Pacto Histórico. Entonces creemos que podemos generar un gran acuerdo entre esos diferentes actores que ya han presentado proyectos de ley, el gobierno nacional y los actores que están pidiendo justamente las claridades que estamos dando aquí. Ahorita usted hablaba de un punto que me gustaría aclarar, porque hay un representante, Oscar Darío Pérez, que ha dicho que lo que ha dicho el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura no es cierto, porque el tope que hoy existe es solo para los predios de 135 salarios mínimos mensuales vigentes, ¿cierto? Y que tiene los topes para todos los predios, incluyendo los de más de 135 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿Cómo explicarle eso a la gente? Listo. La ley actual, la 1995, dice para estratos 1 y 2, sí, con avalúos catastrales inferiores a los 135 salarios mínimos, aplíquese solamente el IPC. Eso es lo que plantea. Sin embargo, más adelante dice, parágrafo, esos topes se establecen con las siguientes excepciones: predios que han cambiado su área de terreno o su área de construcción. Quiero contarle a la audiencia que en Colombia la media de desactualización catastral es de 16 años. En promedio, un municipio en Colombia no se actualiza desde
hace 16 años, es decir, estamos hablando aproximadamente del año 2006, ¿cierto? 2007. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente en estos 16 años hay incluso municipios que no se han actualizado desde hace 30 años. Obviamente cuando llega la autoridad catastral o llegan los gestores catastrales a reconocer cómo está el territorio, pues se encuentran que un ciudadano promedio ha colocado una segunda plancha, ha construido una pieza adicional, tiene un anexo, tiene una ramada, etcétera, etcétera. Y ya automáticamente, de acuerdo a lo que está contemplado en la ley 1995, entonces ya no le aplica ningún tope. Entonces, en ese orden de ideas hay que decir que quizás un proyecto de ley que fue construido con el mejor espíritu se ha quedado corto en relación a lo que es la realidad territorial en Colombia, particularmente en las zonas rurales. Ok, entonces ya nos queda, digamos, un poco más claro todo este panorama. ¿Cómo sería el proceso de empezar? Bueno, esto tiene que ser primero presentado en el Congreso de la República y tiene Así que es, pasar en el Congreso, ¿correcto? así es, correcto. Ok, y una vez pase, ¿cómo sería el proceso de aplicar esto en las zonas rurales? Bien, pues una vez el proyecto sea aprobado, básicamente pues pasa a sanción presidencial, con la sanción presidencial ya, ¿qué va a suceder en el caso de los municipios que hagan actualizaciones catastrales? Que si un predio, no sé, estaba evaluado catastralmente en 10 millones de pesos, luego de la actualización catastral ya no quedó en 10 millones, sino en 50, 60, 70 millones de pesos, porque tiene un valor comercial de 100, 110 millones. Hay que recordarle a la audiencia que es el valor catastral. Es un porcentaje que puede estar entre el 60 y el 100%, generalmente es el 60% del valor comercial de los inmuebles. Entonces, claramente, cuando un avalúo catastral está en 10 millones de una casa de 300 metros cuadrados, pues claramente su avalúo está muy por debajo de la realidad. Se hace la actualización catastral, sube el avalúo, sube en un 700%, en un 800%. ¿Qué va a pasar con la ley? Como este predio está dentro de los inmuebles que está por debajo de los 135 salarios mínimos, su impuesto solamente va a crecer 50%. Si yo pagaba 20,000 pesos, pues mi impuesto va a crecer solamente 10,000, independientemente de lo que crezca mi avalúo. Entiendo. Listo, señor Carrero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este canal. Gracias por explicarnos. Yo sé que pues es un tema bien complejo para que la gente lo pueda entender, pero pues la idea es hacer esa pedagogía para que sobre todo no haya alertas ni alarmas, ni haya pánico, sobre todo en la gente que dice no puedo pagar un peso más de predial. Mil y mil gracias por estas No, explicaciones. muchísimas gracias a ti, María Camila. Gracias por difundir, digamos, este debate que es de altísima importancia, que tiene diferentes voces, pero yo creo que aquí todos tenemos que caminar en un sentido común. Ese sentido común es fortalecer las finanzas públicas de los municipios que requieren de desarrollo social, al mismo tiempo que cuidamos de las y los ciudadanos que pagan impuestos. Ahí está, el proyecto de ley sobre el impuesto predial que ha traído una nueva ola de críticas al gobierno nacional por parte de distintos gremios. Estábamos pues hablando con la persona encargada del Agustín Codazzi y le agradezco de verdad muchísimo por haber estado en este espacio. A todos y a todas, mil y mil gracias por haber estado también hasta el final de este video. Por favor, déjenme sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias acá abajo después de haber visto este video, y si también tienen algunas dudas para que sean respondidas, también las voy a tomar nota atenta para que estas dudas sean respondidas pues por mí o por otra persona que les pueda responder, por supuesto, esto, si tienen dudas sobre este proyecto de ley. Así que muchísimas gracias. Si no se han suscrito, háganlo de inmediato, me pueden apoyar muchísimo haciéndolo y sé que vamos a llegar a la meta de los 75,000 seguidores de acá a diciembre. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana.